que no. El crecimiento con igualdad, que fue el concepto que se usó en esa década, ya no da. Y ya no da porque este país es muy rico. Este país tiene mucha plata, pero no se distribuye adecuadamente. Entonces, cuando tenemos que el decil de mayor ingreso, decil, es decir, el 10% de las personas que ganan más plata en este país, ganan prácticamente 37 veces más que la mayoría de todos los chilenos, entonces estamos hablando de un país que tiene un riesgo muy importante, que es la cohesión social. Y cuando nosotros vimos durante estos 4 años la explosión social, tiene que ver con que nosotros hemos avanzado en un enfoque de derechos. Nuestra ciudadanía está más consciente de sus derechos y los expresó en la calle. Y fue Camilo con los jóvenes que estuvieron a la cabeza de ese movimiento estudiantil, y fue Aysén, desde donde vengo llegando, y fue Freirina en el norte, y fueron múltiples expresiones de que este Chile ya no quería más de lo mismo, y que le dolía la desigualdad, y que ya no le bastaba que le entregaran lo que sobraba. Entonces, cuando eso pasó, la presidenta observó todo aquello, y cuando llega al país dice: yo quiero hacer cosas diferentes. Porque hemos hecho lo que hicimos, sí, vamos a poder dar un salto ahora. Y la presidenta señaló: en el corazón del programa de gobierno va a estar el combate a la desigualdad. ¿Y a qué desigualdad estamos refiriéndonos? ¿Nos estamos refiriendo solo a la de ingreso que yo mencioné? No, no estamos hablando solo de la de ingreso. Estamos hablando de una desigualdad de género entre hombres y mujeres, a igual pega, igual paga. Estamos hablando de una desigualdad con nuestros pueblos indígenas. Hay 9 pueblos indígenas en nuestro país, pero vivimos como si no existieran. Y no estoy hablando del conflicto mapuche en la novena, estoy hablando de acá, de Santiago. Estoy hablando de las políticas indígenas urbanas inexistentes. Entonces dijimos: partamos. Y la presidenta me dio 3 medidas que tenía que cumplir con este mundo: una agenda indígena, la creación de un ministerio indígena, el consejo de todos los pueblos, medida de 100 días. Ahí corriendo, preparando anteproyectos, trabajando, y de repente me llama y me dice: ministra, lo siento. Porque ¿sabe qué? Yo no solo vine a hacer las cosas que dije en el programa, sino que vine a hacerlo bien. Y voy a dar cumplimiento al 169, al convenio de la OIT, que garantiza derechos colectivos de nuestros pueblos, y voy a someter a consulta estos proyectos. Nos vamos a demorar, pero lo vamos a hacer bien. Desigualdades también que tienen que ver con nuestros adultos mayores, con la edad, con nuestros jóvenes, con nuestros niños y con nuestros adultos mayores. Ya voy para allá, ya llego. Desigualdad, ¿verdad?, desde el punto de vista de la edad de nuestras infancias, porque tenemos el triste récord de ser uno de los países con mayor violencia sobre nuestros niños y niñas. Desigualdad porque todavía en nuestro discurso seguimos diciendo que los niños son el futuro de Chile. Si no son el futuro de Chile, son el presente de Chile. Están, existen, son personas en igualdad de condiciones y de derechos. Y por eso el Consejo de la Infancia, para que de una vez por todas
toda la institucionalidad pública mire el conjunto de leyes, el conjunto de programas y nos pongamos de acuerdo cómo avanzamos en una política nacional y en una estrategia común y nos dejemos de hacer desórdenes, cada uno con su iniciativa, por muy buena que sea. Y en el otro extremo, efectivamente, la desigualdad que sufren nuestros adultos mayores, que hoy día son un 15% de la población que se incorpora masivamente. Ya se estima que para el 2025 vamos a ver equilibrado, ¿verdad?, entre nuestros adultos mayores y nuestros jóvenes. Y eso nos pone tareas, pisar el acelerador. Y queremos hacerlo porque efectivamente tenemos deuda institucional, es decir, la institucionalidad nos quedó chica. ¿Y qué nos hemos planteado en esa materia? Esencialmente nos hemos planteado contribuir a crear el piso de una política nacional de cuidado. Cuando decimos política nacional de cuidado se nos vienen los hogares a la cabeza, los hogares tradicionales donde vamos a dejar adultos. No estamos hablando de eso. Una política nacional de cuidado significa darle atributos a esa política: envejecimiento sano, envejecimiento que sea adecuado. Fíjense que me decían los adultos mayores, está muy bien los bonos de invierno, todo eso lo recibimos alegremente, muy bien, ministra. Pero ¿saben lo que queremos? Queremos trabajar y queremos ser útiles. Entonces, la política de envejecimiento dice relación no solo, por supuesto que sí, con mejorar las pensiones. Y por eso parte de los compromisos es que la reforma tributaria sirva a mejorar las pensiones más bajas. Pero no solo eso, también tiene que ver con generar condiciones para que la sociedad vea a la gente que necesita cuidados y para que los cuidadores, para decir más exacta, las cuidadoras, porque el 98% recae sobre las mujeres, también sean sujetos preferentes del Estado, para liberarlas de tiempo, para darles herramientas para ese cuidado, pero esencialmente crear una red nacional de 15 centros en todas las regiones del país que planten los cimientos de una política nacional de cuidado con servicios sociosanitarios con estándares de verdad, de calidad, y que ahí sí nos midamos con la OECD y ahí no miremos a otros países de la región, porque estamos en condiciones, no solo de infraestructura, de los equipos técnicos especializados, médicos y de integración que deben estar en esos centros. Para los que no tienen movilidad o reducida, están los LEAM, los centros nocturnos. Para los que pueden y tienen redes y pueden vivir con su familia, espacios de día para desarrollarse, influir en la sociedad y poder integrarse a plenitud. Queremos sentar las bases, y lo dijiste tú, no van a ser centros privados, son centros públicos, restituyendo las capacidades del Estado para intervenir en materia social. Diferencias también de desigualdades con las personas discapacitadas o en situación de discapacidad de este país. También invisibilizados, marginados, postergados. Y ahí hemos dicho, necesitamos saber cuántas personas en esta situación están. Entonces la tarea, la primaria para poder hacer políticas públicas en serio, saber. Vamos a hacer la segunda encuesta nacional de discapacidad. Estamos trabajando con información desactualizada. Necesitamos saber cuántas personas en verdad están en esta situación y qué tipos de discapacidades son las que están sufriendo, porque o en las situaciones en que viven, porque no da lo mismo un discapacitado ciego que un discapacitado, ¿verdad?, de físico, de otra naturaleza. Las políticas tienen que ser pertinentes. No más al fardo, discapacidad, no. Aprender a ver
Yo le decía ayer a la comunidad de ciegos, le decía, si lo único que no vemos somos nosotros, los únicos ciegos somos nosotros. Y junto con eso el mejoramiento de la institucionalidad, porque el Senadi nos quedó chico. Y el segundo semestre va la subsecretaría, la creación de la subsecretaría de la discapacidad, que permita incorporar nuevos recursos, más cantidad de profesionales y tener dispositivos nacionales que efectivamente en todo el territorio nos permitan atender de mejor manera a estos compatriotas en situación. Porque como ellos me dicen muy bien, ministra, la discapacidad la hace el entorno, nosotros no somos los discapacitados, el entorno nos provoca condiciones de discapacidad. Cuando nosotros no podemos acceder al trabajo, es el entorno el que no nos ofrece las posibilidades de desarrollo. Tenemos que hacernos cargo también de eso. Las desigualdades están también en materia de opciones sexuales. Las discriminaciones. Están las desigualdades que tenemos que atenderlas desde otros ángulos que a ustedes les hace mucho sentido, el territorio. El territorio. Si este país es largo y no vamos a cambiar eso. Y tenemos que entender que la realidad ocurre en todos esos territorios y si queremos hacer política tenemos que pensar descentralizadamente. La Comisión de Descentralización tiene que ver con eso. Y cuando hablamos de centralización no solo estamos hablando de las zonas extremas para las cuales habrá programas especiales, pues también estamos pensando en la descentralización dentro de las regiones, porque efectivamente dentro de las regiones se reproduce el fenómeno de la desigualdad. Y eso hace que tengamos municipios donde se concentra la riqueza y municipios donde tienen, ¿verdad?, que, como dicen por ahí, pelar el ajo. Entonces, esta política social se está haciendo cargo de estas desigualdades, del conjunto de ellas. En lo técnico, hemos dicho que vamos a avanzar en el ministerio. Vamos a actualizar la línea de pobreza, vamos a entregar la CACEN. Cuando dice vamos a actualizar la línea de pobreza, estoy diciendo que vamos a actualizar una canasta con la que nos medíamos, que ¿saben de qué año es? ¿Sabe alguien? Del año 87. Después de 30 años vamos a actualizar la canasta familiar para que con esa nos midamos en la CACEN. Y vamos además a incorporar un enfoque, que si hay asistentes sociales aquí lo van a comprender, que es la multidimensionalidad de la pobreza. ¿Qué es esto? Que hoy día la pobreza ya no la podemos medir solo por ingreso. Podemos tener a alguien que tenga 400.000 pesos, pero que no tenga acceso a la cultura. Es un pobre. En un país desarrollado eso es pobreza y podría ser extrema. Entonces, vamos a pensar la pobreza en un sentido mayor, porque eso es el desarrollo. Chile no puede desarrollarse si no crece con mayor nivel de igualdad. Y para eso hay 3 reformas estructurales. Política social y focalización del gasto. Perfecto. Se me fue aquí mi referente. ¿A dónde está? Ya está escondida. Correcto. Ella decía, no más hiperfocalización. Las políticas sociales efectivamente deben caminar hacia la universalización. Y con un enfoque de derecho. No estamos dando nada que nos sobre, no estamos dando asistencia, estamos entregando derechos sociales. Y cuando estamos hablando de derechos sociales, estimados y estimadas amigas, no estamos hablando de los pobres. No estamos hablando exclusivamente de pobreza extrema y mirando a este ministerio como el ministerio de la pobreza extrema. Hay que atenderla, hay que ser consistente y ahí tendremos que ir focalizando y seguir trabajando en ese segmento. Pero nos interesa centralmente avanzar sobre las vulnerabilidades que tienen los chilenos y las chilenas. Sobre la vulnerabilidad que tiene la clase media, que dice el Estado no me llega a nada. Clase media que a veces es pobre.
Clase media que se enferma y se la clava a la clase media, ¿verdad? Entonces, trabajar sobre las vulnerabilidades, personas, familias y territorios vulnerables, porque a veces tenemos comunas en las cuales mirado en general les va bien, pero hay bolsones que hay que trabajar. Y ahí el Ministerio tiene que reponer los mapas de vulnerabilidad social que le permitan saber dónde puede atacar de mejor manera eso. Cuando entonces estamos hablando de las desigualdades en el corazón de este programa, estamos hablando de derechos sociales, con ese enfoque, y no es claro que vamos a trabajar en la ficha de protección social, claro que tenemos que hacernos cargo de esos problemas, lo sabemos, y ya hemos dado pasos importantes. Nos reunimos con la Asociación Chilena de Municipalidades, fue la primera tarea que hicimos como ministerio. Recibimos los problemas, recibí el resultado de un encuentro de DIDECOS nacionales del año pasado, donde decían todos los problemas que tenían. Nos empezamos a hacer cargo de eso. Abrimos el sistema para que funcionara 5 días. Los encuestadores nacionales van a poder operar todo este año. Entregamos nuevas fichas de la única que está vigente, la ficha de protección social, porque no se cumplió la promesa del señor Piñera y porque además el cuestionario, cambiarle el colorcito al cuestionario, fue un modo de crear expectativas en la población sin tener nada que ofrecerle. ¿Que vamos a orientarnos a un cambio? Por supuesto que sí. Estoy trabajando decididamente eso, no solo con la asociación, no solo con los municipios, con el Programa de Naciones Unidas, PNUD, también estamos con la CONFUSH, con muchos actores que hoy día son importantes que nos digan cuáles son los problemas que estamos teniendo, pero más importante que eso, tenemos que reducir el impacto de esa ficha. La ficha nunca debió haber llegado a masificarse al punto de tener 80 programas del Estado que se miden a través de ella. Nunca tuvo esa vocación. La ficha de protección social buscaba 2 cosas: la caracterización de la población, saber quiénes somos, porque la CACEN da cifras macro, da estadísticas, no nos sirve para... Ese era uno. Y 2, focalizar en segmentos de extrema pobreza. Nada más. Pero fuimos poniéndole programas que hoy día no tienen ninguna lógica respecto de los resultados que ellos buscan, de los objetivos que quieren alcanzar. Tenemos que reducir ese, y estamos revisando todos los programas para que puedan generar sus propios instrumentos de acuerdo a los objetivos que tienen. Y ya partimos el 21 de mayo y tiene que ver con la educación y tiene que ver con la igualdad y cómo pensamos que debe ser esa educación cuando la presidenta anunció el 21 de mayo que el programa de alimentación escolar, el PAE, no usará ficha de protección social y se le entregará al 60% de nuestros niños. Y estamos avanzando hacia un sistema de exclusión por altos ingresos. ¿Qué significa eso? El Estado tiene hoy día capacidades perfectas para que no sea el ciudadano el que tiene que decirnos qué es lo que le pasa, porque cualquier instrumento de autorreporte, es decir, a donde uno le preguntan, tiene sesgo, sino que sea por exclusión de altos ingresos, porque hoy día el Estado tiene información suficiente para hacerlo.